Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Les saludamos desde acá. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos esta tarde. Espero y todo esté bien por allá con ustedes. Les mandamos un abrazo, un saludo, un cordial saludo. Y pues gracias por la oportunidad, ¿verdad? Una vez más de estar aquí. Hoy no me tocó a mí dar la clase. Me tocó dar la clase y pues vamos a seguir, ¿verdad? Con la clase, la lección número 6, a terminar lo que el hermano Pinzón la semana pasada nos dejó, ¿verdad? Que casi fue al final de la clase. Pero antes de eso, hermanos, quiero darle también la bienvenida a nuestro hermano Nolasco. Gracias, hermano. Gracias. Pastor de Arvin. Y bueno, oramos, hermano, entonces para empezar la lección. Vamos a orar en este momento. Mi buen Dios, le damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de poder servirle, de poder trabajar para su reino, Dios de la gloria, a través de la enseñanza de su palabra, Dios. Gracias, Señor, por mi hermano que ya está presente acá, Señor, y vamos a desarrollar la clase de esta tarde, Padre. Pidiendo, Dios, por todos aquellos que ya nos están sintonizando, que nos están viendo, Señor, a través de este medio, Padre, la gloria, y los que se unirán más adelante, Padre, pidiendo también, Dios, tú sabes lo que está pasando en el mundo en este momento, Padre. Te pido, Dios, que nos ayudes a humillarnos, Dios de la gloria. Usted fue claro cuando dijo, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se apartare sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, estamos viviendo momentos muy difíciles, pero gracias, Dios, porque usted ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias porque nos está fortaleciendo, Dios. Yo sé que hay muchos hermanos y muchas personas, Padre, que están sufriendo en este momento, Dios de la gloria, el dolor, Padre, de ver a un familiar, de ver a una persona amada, Dios, tal vez enferma, Padre. Pero oramos, Señor, para que tú fortalezcas esos corazones, Dios, para que tú también puedas poner tu mano de sanidad sobre esos cuerpos enfermos también, Dios. Por favor, Espíritu Santo, gracias porque usted es nuestro consolador, usted es nuestro maestro, usted es el que nos lleva a toda verdad y queremos que esta hermosa tarde, Padre, la verdad suya de la palabra, la única verdad absoluta que existe en esta tierra, que es su palabra, pueda ser enseñada en este momento, Padre. Bendice la lección, bendice el contenido, Padre, de la lección en este momento y bendícenos a los que vamos a exponerla, Padre, y también a los que la van a escuchar, Dios, para que juntos podamos discernir, para que juntos podamos, Señor amado, aprender también. Amén. Y poner en práctica tu palabra. Sí, gracias por el tema, Padre, que Pablo toca en este libro de Efesios, Padre, donde yo pienso que es la teología del Evangelio, Padre Celestial, de la salvación. Amén. Que aquí queda bien claro, Señor amado. Eso es lo que se va a tocar con la finalización de esta lección y la siguiente que vamos a iniciar la tarde de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título de la lección es Escogidos para ser bendecidos. ¿Sí? Hablamos con el hermano Pinzón acerca de esto, ¿verdad? De que muchas de las veces el Señor, bueno, siempre ha sido así, ¿verdad? Todo aquel que quiere tomar la bendición del Señor, ¿verdad? Escoger la bendición o agarrar el camino angosto, como dice Jesucristo, es bendecido por nuestro Señor Jesucristo a través de su vida, ¿verdad? Y muchos de nosotros, o todos, si no todos, tenemos ya una herencia. Una herencia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y que es estar con Él allá en el cielo, ¿sí? Esa es la herencia que nos ha dejado Él y muchos no saben que tienen esa herencia, que tienen un lugar celestial, ¿sí? Y de esto es de lo que habla el apóstol Pablo al inicio de esta carta a los Efesios, ¿verdad? Que hemos sido, dice, bendecidos en lugares celestiales. Entonces, hermano, yo te motivo a ti a esa bendición, hermano. Tomes esa bendición y digas a Jesucristo, lo aceptes como tu Señor y tu Salvador.
Estamos en tiempos difíciles, hermanos, muy difíciles, y es un momento, bueno, el día de la salvación es hoy, ¿verdad? Pero bueno, para entrar en materia, dice el versículo que es para memorizar, perdón, es Efesios 1:4, y dice: nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Sí? Para que fuésemos sin mancha delante de Él. Él nos perdona, nos limpia para cuando el día que estemos con Él allá, ¿verdad? Recorriendo esta lección, hermanos, aprendimos varias cosas, ¿verdad? Una de esas cosas fue, bueno, que somos escogidos, ¿verdad? Por Dios. Desde antes, dice, de la fundación del mundo, ¿verdad? Dice, el propósito de la lección, dice, es que el alumno conozca y disfrute de las bendiciones de Dios por ser creyente, ¿sí? Cuando somos creyentes, hermanos, tenemos una bendición grandísima. Pues tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo que viene y mora dentro de nosotros, y es el que nos guía y nos libera y nos libera. Dice, una de las cosas que aprendimos en esta lección, hermanos, fue que nos escogió, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Este es un punto. El segundo punto que aprendimos también fue que nos ha predestinado para ser adoptados hijos de Él. Cuando venimos a Él, porque dice que no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, y eso lo tocamos también en la lección junto con nuestro hermano Pinzón, que somos creación de Dios, mas no hijos de Dios. Somos hijos, venimos a ser hijos de Dios cuando lo aceptamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Él viene y perdona nuestros pecados y nos adopta. Entonces, cuando ya nos adopta Jesucristo como sus hijos, es cuando ya tenemos derecho o privilegios a esa bendición, ¿verdad? Compartía el hermano Elvis, que por cierto le mando un saludo y le mando un abrazo. Espero que todo esté bien allá por su casa. Me compartía a mí en la semana de que, por ejemplo, Jesucristo dice, cuando alguien es invitado a una fiesta, vamos a suponer que mi papá hizo una fiesta en mi casa y yo como su hijo vengo y lo invito a usted a la fiesta. Y ya usted como invitado, ya usted puede gozar de lo que hay en esa fiesta, ¿sí? Por ejemplo, la comida, la bebida, no sé, el compartir con los demás, y empieza a recibir las bendiciones, ¿verdad? Entonces, más o menos así como cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Él es el Hijo y nos viene a invitar a morar en la casa de su Padre, y ahí en la casa de su Padre, pues, dice que ya nos tiene un lugar Él preparado para nosotros, ¿verdad? ¿Algo que quiera agregar, hermano? Sí, yo creo que este mensaje que encontramos en el libro de Efesios va en dos direcciones, ¿verdad? En la primera dirección, diría yo, es para todos aquellos que ya hemos entregado nuestro corazón a Cristo, ¿verdad? Amén. Aquellos que hemos aceptado ese regalo hermoso, ¿verdad? que nace del corazón de Dios, y que Pablo acá está diciendo antes de la fundación del mundo, ¿verdad? El plan de Dios ya estaba hecho, ¿verdad? Para poder ser manifestado a esta creación, ¿verdad? Entonces, para que podamos afianzarnos, podamos nosotros también tener esa conciencia, esa verdad, esa doctrina, pues, ¿verdad? De esas bendiciones, ¿verdad? Que Dios ha preparado para sus hijos, ¿verdad? Por eso, como dice la lección, escogidos para ser bendecidos, ¿verdad? Y eso es lo que muchos no logran entender, ¿verdad? Hay muchas personas que no logran entender el Evangelio. Interpretan el Evangelio de muchas maneras, ¿verdad? Muy fuera de lo que es la realidad y la verdad de la palabra de Dios. Entonces, para los que todavía no han entregado su corazón a Cristo, pues este es una lección también para que puedan meditar y darse cuenta, ¿ves?, de lo que hasta el momento se ha perdido y se está perdiendo al no aceptar el Evangelio
el amor, ¿verdad?, que Dios nos proporciona a través, ¿verdad?, de ese sacrificio tan grande que Cristo realizó hace 2000 años. Y que honestamente el escenario se está preparando también para lo que el Señor dijo acerca de su segunda venida. Ajá. Por eso es que cuando a él le preguntan acerca, los apóstoles querían saber en qué año él iba a regresar, ¿verdad? Así es. ¿Qué día? ¿Qué fecha? ¿Qué siglo? Pero el Señor les dijo que no era potestad de ellos saberlo, ¿verdad? Que ni los ángeles tampoco lo saben, ¿verdad? Sino que lo que el Señor hizo fue dar señales. Así yo diría, hermanos, de que esta señal, esta pandemia está incluido dentro de las señales que Cristo mencionó. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, la iglesia, yo he pensado en estos meses que Dios ha permitido esto porque ya el escenario para su segunda venida se está preparando ya. Uh-huh. El escenario también para que surja el anticristo, ¿verdad? Y venga la gran tribulación también se está preparando ya. Y creo que nosotros estamos muy, muy cerca de eso. Entonces, gracias a Dios, entonces yo pienso de que el Señor está preparando a su iglesia. Claro, sí, es evidente. Es evidente y lastimosamente muchas personas no lo miran así, ¿verdad? No lo miran así. Pero sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con usted. Ya se miran muchas cosas. O sea, a nivel, dijera usted, no es nada más en Estados Unidos lo que está sucediendo esto. No, es a nivel mundial. A nivel mundial, entonces, pero gloria a Dios por esto también, porque hay gente que está conociendo de Dios. Sí, correcto. Esa es la otra cosa muy importante, de que la iglesia debe, o sea, nosotros que somos la iglesia, los escogidos, sí, y que ya estas bendiciones son nuestras, ¿verdad? Que ya lo vieron ustedes en las lecciones anteriores, ¿verdad? Entonces tenemos que afirmarnos para estar. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Sí. 5 vírgenes que estaban preparadas, ¿verdad? Y que pudieron entrar a las bodas. Y 5 vírgenes que no se habían preparado, pues, y que lamentablemente se quedaron fuera. Entonces, mi pensamiento, el Espíritu Santo ha estado poniendo en mi corazón a través de la oración, la consagración, ¿verdad? Tenemos que estar consagrando nuestra vida a Dios para poder estar preparados para cuando este momento, ¿verdad? Que ya honestamente para mí está muy próximo, podamos entonces participar de ello, ¿verdad? Que esa es parte de la promesa para los hijos también. Sí. Y para todos aquellos que ya han muerto con Cristo en su corazón, cuando suene la final trompeta, dice, los muertos en Cristo serán los primeros que van a resucitar. En Facebook yo he estado leyendo mucho, lo han estado poniendo mucho y estoy de acuerdo con los que escriben esto también, que dicen, lo triste no es morir de esta enfermedad, lo triste es morir sin Cristo en su corazón. Claro, es lo más triste, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Uh-huh. Amén. Así. Entonces, hermanos, y efectivamente, y curiosamente, hermano, si se da cuenta, cuando le escribe Juan acerca de las iglesias en Apocalipsis, es la primera iglesia de la que habla, de Efesios. Sí, de Éfesos. Y les dice que les reconoce el arduo trabajo que han tenido. Dice, pero tengo algo contra ti. Y dice, has perdido tu primer amor. Tremendo. ¿Verdad? Amén, sí. Entonces, si se da cuenta ahorita no hay amor. No hay amor en el mundo ahorita, ¿sí? Podemos mirar a alguien en la calle necesitado y no sentimos compasión por él, ¿verdad? Entonces, son señas también de que las personas o el ser humano está perdiendo ¿cómo se le dice, hermano? El ver por los demás. La empatía. La empatía, así es. Entonces, hermanos, otra de las cosas que hemos aprendido aquí es que los hijos de Dios alaban al Creador y Salvador. Sí, para finalizar esta lección, hermanos, vamos a tomar así nomás algo superficial, ¿verdad? Con el hermano Pinzón nos quedamos en el inciso C de la tercera parte. Dice, predestinados y adoptados por amor para alabarle. Efesios 1, 5, 6. Si gusta, hermano, podemos leer Efesios 5, 6 para recordar qué es lo que dice. Amén. 1, 5, 6, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, la palabra del Señor dice así. Dice, en amor
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, somos predestinados, hermanos. Somos predestinados para el Señor, ¿verdad? Para ser hijos de Él. Y el inciso C dice, los hijos de Dios alaban a su Creador y Salvador. Dice, en su mayoría, todos los hijos, todo hijo natural es amado por sus padres y lo aman también. Depende de ellos. Y en cualquier circunstancia, habla bien de ellos. Así mucho más es la relación de un hijo adoptivo de Dios con el quien, por el inmenso amor demostrado hacia su persona, no puede hacer otra cosa que alabar, ensalzar y glorificar a su amado Padre, que lo ha adoptado para hijo suyo mediante Jesucristo. ¿Sí? Número 2 dice, alabar a Dios es más que solo cantar alabanzas, pero no es lo único. Un hijo de Dios alaba con cánticos, palabras, con agradecimiento, oraciones, expresiones concretas de dadivosidad. Pero sobre todo, alaba con su manera de vivir. Esa yo creo que es una de las más importantes, ¿no, hermano? Bueno, todas son importantes, ¿verdad? Pero nuestra manera de vivir es como más le vamos a agradar a nuestro Señor Jesucristo. Dígame, hermano. Sí, tal vez en la primera parte es muy importante, ¿verdad? Honestamente, la palabra dice, y Dios más que todo, ¿verdad? Que la palabra nos enseña que el ser humano fue creado para la gloria de su nombre, el ser humano, ¿verdad? Ajá, sí. La única y gran diferencia es, como usted lo dijo al inicio, que cuando todavía no hemos nosotros aceptado a Cristo en nuestro corazón, solamente somos criaturas de Dios. Así es. Somos hechura de Dios, pero todavía no somos hijos. Así es. ¿Verdad? Esa es la otra cosa muy importante que nuestros amigos deben de saber también, de que nosotros nacemos separados de Dios. Nosotros nacemos de espaldas hacia Dios. Nosotros nacemos ya defectuosos por el pecado. Sí, así es. Y nacemos separados de Dios. Nacemos muertos, dice Pablo aquí mismo en Efesios. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es. Entonces, por esa razón, Dios tuvo que enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para morir, ¿verdad? Y pagar el precio en la cruz del Calvario. Entonces, ahora ese es un regalo. El Evangelio del Señor es un regalo, es una dádiva, es una gracia que Dios, ¿verdad?, en amor ha hecho para nosotros los seres humanos. Entonces, mientras la persona todavía no se rinde a Cristo, no le entrega su corazón a Cristo, sigue siendo una criatura, pero no un hijo. Así es. ¿Verdad? Este punto es muy importante porque muchos dicen, no, si yo soy creación de Dios, es cierto, y que si soy creación de Dios, soy hijo de Dios también, pero la Biblia no dice así, ¿verdad? No, dice lo y eso contrario. Es lo que Pablo maneja en este libro, muy, muy categóricamente. Entonces no somos hijos. Por eso invitamos a todos aquellos, ¿verdad?, que todavía, o aquellos que quieren ser hijos de Dios, pero no le han entregado su corazón a Cristo, les invitamos para que lo hagan. Les invitamos para que busquen a Dios, para que busquen al Señor y le entreguen su vida al Señor, porque entonces de esa manera nos convertimos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le pedimos perdón, entonces Dios a través de Cristo nos perdona nuestros pecados. Amén. Y entonces nos declara, dice Juan, ¿verdad? Nos declara hijo de Dios. Entonces comienza ya una relación en base no a nuestros hechos, en base no a nuestra moral, ni a nuestra ética, ni a nuestras buenas obras, no, porque nadie es salvo por eso, sino que somos salvos por Cristo Jesús. Amén. Entonces, es ahí cuando tal vez usted, mi amado amigo, dice, pero esos cristianos, ¿por qué siempre están todos los domingos? ¿Por qué siempre van a la iglesia? ¿Por qué alaban ahí? ¿Por qué van a cantar? ¿Por qué se reúnen? Es que ese es el sentir.
Porque ya un hijo de Dios entendemos que fuimos hechos, por eso dice aquí, fuimos hechos para alabar su nombre, Amén. para ensalzar su nombre y sobre todo para glorificar su nombre. Así es. Es cierto, hay muchas maneras de hacerlo. Y una manera de hacerlo es cuando nos congregamos en los servicios. Para Amén. eso es un culto. Amén. Por eso se llama culto. Es un servicio. Es una adoración a un ser que nos ha dado la vida. Amén, gloria a Dios. El perdón de pecados, la vida, no solo la vida presente, sino la vida eterna con Cristo. Amén. Entonces, hasta ahí, amado amigo, es como entendemos por qué alabamos, por qué cantamos, por qué venimos a la iglesia. Y también para todos aquellos que ya hemos entregado nuestro corazón a Cristo, yo podría decir, ¿verdad? Como cuando uno compra un aparato, el aparato tiene su función. Así y es. hay cosas que el aparato, por más que nosotros quisiéramos que hiciera, no puede hacer, ¿verdad? Así es. Pero sí tiene una función cada aparato. Entonces, casi siempre le damos el uso que el aparato nos proporciona. Entonces, nosotros fuimos hechos por Dios para la gloria de su nombre, Amén. para alabar su nombre. Entonces, por esa razón invitamos también a aquellos hermanos, como dice Hebreo, ¿verdad? Algunos tienen por costumbre faltar a la iglesia, al culto, ¿verdad? Pero para eso es que nos reunimos nosotros. Claro. No, y ese es un gran punto, hermano. Es un gran punto el por qué, dijo ahorita, ¿verdad? ¿Por qué nos reunimos todos los domingos? Se preguntarán algunos. Dice el apóstol Pablo, dice, yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero se los vuelvo a repetir, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos la tendencia a olvidar. ¿Sí? Sí. Tenemos la tendencia a olvidar. Entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel allá en Jueces, verdad? Dice que venían estaban bien con Dios y luego era como un círculo, ¿verdad? Venían, entonces empezaban a alejar de Dios, caían en pecado, venía la consecuencia, se arrepentían, Dios los perdonaba y así era un ciclo que pasaba. Entonces, es de suma importancia el que uno se mantenga congregado, asistiendo, ¿verdad?, a los servicios, leyendo la Biblia, orando. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es alejarnos de Dios. ¿Sí? Así es, hermano. Bueno, continuamos leyendo. Dice, la forma como se conduce es el testimonio más grandioso de su amor y lealtad a Dios. Cualquiera que canta alabanzas a Dios, pero vive mintiendo, adulterando, fornicando, etc., es un impostor. No es un verdadero hijo de Dios, sino que es un falso, un infiltrado que Satanás ha puesto para turbar y ensuciar el buen testimonio de la iglesia en Cristo, la cual es el cuerpo. ¿Sí? Esto yo creo que sucede en otras partes, ¿verdad, hermano? Sí. Y por acá no suceden este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, hay que entender la diferencia entre alabar y adorar, ¿verdad? Sí, sí. La alabanza, claro, otra vez hemos dicho que hemos sido creados para alabar el nombre de Él, ¿verdad? Ajá, así es. Y como pueblo, como iglesia y como pueblo tenemos que hacerlo y lo hacemos, ¿verdad? Uh-huh. Y también así como nació en Dios el deseo en amor de darnos la salvación, de brindarnos la salvación, entonces nosotros también cuando aceptamos a Cristo y entendemos también, ¿verdad?, lo que estamos haciendo y lo que implica también, ¿verdad?, la santidad. Amén. Lo que implica la santidad, entonces, claro, Dios nos manda que alabemos, pero que también le adoremos, ¿verdad? Y la adoración abarca más que simplemente la alabanza. Ajá. Y dentro de la adoración implica todo, ¿verdad? Y por supuesto, implica también nuestro testimonio, ¿verdad? En la cual, pues por supuesto, no estamos hablando de la perfección que Dios tiene, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos que reconocer, en las lecciones pasadas lo tocamos cuando viene con Mano Elvis, ¿verdad? No tenemos todavía la perfección absoluta que Dios tiene, ¿verdad? Así es. Todavía cometemos errores, todavía a veces pecamos, pero como usted decía también, ¿verdad?, que si venimos y le pedimos perdón a Dios, pues Él nos perdona. Así y recordemos que el mismo apóstol Pablo nos habla también de que Dios nos va perfeccionando, ¿verdad? Cada día Él nos va perfeccionando, ¿verdad? Entonces, la adoración otra vez implica, ¿verdad?, que deben hacer de nuestro corazón en amor, ¿verdad?, en agradecimiento
hacia lo que Dios, las bendiciones que Dios nos ha brindado ya a nosotros, ¿verdad? Que hay muchos cristianos que a veces no lo creemos, a veces dudamos, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, pero no, la palabra es clara y si nosotros también, hermanos, si nosotros queremos agradar a Dios, por eso Hebreo dice que sin fe, si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero agradar a Dios, ¿y cómo agrado? La pregunta sería, ¿y cómo yo puedo agradar a Dios? Con fe. Es la fe. Por eso Hebreo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que Él existe y que es, ahí está la palabra, y que es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Así es, amén. Entonces, damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, sí, hay malos testimonios también, ¿verdad? Y eso es lo que no quisiéramos, tampoco Dios lo quisiera, pues, ¿verdad? Pero cuando hay una entrega total a Dios y hay un agradecimiento a Dios también, porque es nuestro Padre. Amén. Por eso el mismo apóstol también en Romanos dice que cuando oramos decimos, o el Espíritu Santo nos ayuda al Abba Padre, ¿verdad? Sí. La expresión papaito, Ajá. papito, ¿verdad? Sí. Una vida íntima. Y es que esa es la otra cosa muy importante. Cuando venimos a Dios, entonces ya somos hijos. Y como hijos, Él es nuestro Padre. Y en la relación que empezamos a tener con Él, empezamos a tener una vida de intimidad con Él. Amén. Que no cualquiera lo logra, lo llega a tener si no busca a Dios de corazón. Claro. Si no ora, si no busca del Señor. Entonces todo eso va a ir ayudando para que nuestra vida vaya creciendo y vayamos nosotros madurando, creciendo para ir yendo hacia la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces nuestro testimonio va mejorando, nuestro testimonio va siendo bueno para todos, para el Señor también. Y de esa manera también estamos agradándole, ¿verdad? Ahorita mencionó algo muy importante usted, hermano, que dice que, ¿verdad?, que hay personas, bueno, nosotros seguimos pecando como creyentes a veces todavía, ¿sí? Entonces acordémonos que la vida cristiana es, el apóstol Pablo lo dice, es una carrera. Sí, es una carrera. Entonces en una carrera hay un transcurso, ¿verdad? Hay un punto A y hay un punto B. El punto B es llegar a los pies del Señor o estar con Él algún día en su presencia. El punto A es el punto de partida de uno. Entonces en ese punto de partida va a haber o puede haber tropiezos, puede haber tormentas, puede haber mucho tipo de cosas, muchas distracciones, ¿sí? Muchos YouTube, mucho Facebook, ¿verdad? Que nos pueden desviar tal vez de la carrera, ¿verdad?, que llevamos. Pero todo eso, hay muchos obstáculos en el camino, pero si tenemos la mirada o en Jesucristo, ¿verdad? Dice que busquemos las cosas de arriba, ¿verdad? Que no busquemos las cosas de la tierra, que busquemos las cosas del cielo, dice. En eso debemos de pensar, eso debemos practicar. ¿Para qué? Para que no haya ese tipo de tropiezos, pero bueno, el punto era ese, ¿verdad? Que muchos dicen, mira, este es cristiano, ¿verdad? Y mira lo que hace o mira lo que dice, y a veces pues muchos estamos al principio de la carrera, que todavía no conocemos muy bien el camino, o simple sencillamente no tenemos bien arraigada nuestra fe, o no hemos creído lo suficiente en el Señor, ¿verdad? Entonces el punto número 3 dice, todo hijo de Dios que le adora es bendecido por su amado Padre, quien le prodiga cuidado, infinita ternura y promesas diarias que se van cumpliendo en su vida para que le sirva útilmente. Hay una gran bendición en la presencia continua de Dios, que mediante su Espíritu Santo camina con sus hijos. Así es, definitivamente, no hay duda de eso. Entonces hay una cita ahí, Éxodo 33:14, si lo quiere, hermano, por favor. Y mientras usted la busca, hermano, voy a leer la conclusión. Dice, el gran privilegio de los seres humanos es el haber sido escogidos para bendición presente y eterna en Cristo. Por eso también los hijos bendecidos bendicen al Creador continuamente mientras le sirven en este mundo y después
por toda una eternidad. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tenemos, hermano, en Éxodo 33:14? La palabra del Señor dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues entonces, aquí hemos concluido, hermanos, con la lección número 6, ¿verdad? Y atrás, hermanos, así brevemente vamos a leer una de las preguntas. Por ejemplo, en la primera parte, ¿verdad?, que tocamos, dice, bendecidos por el bendito. Efesios 1:3. ¿Cómo podemos bendecir a Dios? ¿Cómo podríamos bendecir a Dios, hermano? Bueno, mi respuesta fue de palabra y reconociéndole como lo que hizo y lo que es, ¿verdad? Que es Dios mismo. Así lo podemos bendecir, ¿verdad? Y Él nos enseñó, ¿verdad? En el Padre Nuestro, ¿verdad? Al principio del Padre Nuestro, que cómo empieza, ¿verdad? Empieza alabando al Señor, reconociéndole como lo que es, como Dios mismo, ¿verdad? Otra de las preguntas es, ¿qué quiso decir Pablo con la expresión lugares celestiales? Si leemos aquí, hermano. Dice, bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Sí, en Cristo. ¿Qué podríamos contestar a eso, hermano? Sí, honestamente, son todas las bendiciones o todas las promesas que Dios nos ha dado y ha preparado para sus hijos y que van a suceder después de que Él venga a traer a su iglesia, pues, ¿verdad? Todo esto que está preparado. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, ¿verdad?, encontramos todos esos lugares especiales que Dios ya tiene preparado, pues. Amén. Y que el libro Apocalipsis también nos revela mucho. Bueno, toda la palabra, los 66 libros, ¿verdad? Pero hay libros más específicos en esto y Apocalipsis es uno de ellos, ¿verdad? Amén, sí. Así es. Me gusta, me encanta muy bien como al principio, ¿verdad?, de Apocalipsis, como dice, ¿verdad?, bienaventurado el que lee, dice esta palabra. Y eso me alentó a seguir leyendo Apocalipsis, porque cuando recién en mis inicios yo tenía miedo de leer Apocalipsis. Tenía miedo porque, ¿por qué? Porque lo que se decía, ¿verdad?, o lo que escuchaba uno, no, el Apocalipsis, y que esto, que va a pasar aquello, que, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo y uno va confiando más en el Señor, ya puede entender un poquito más, y es cuando uno pues dice, pues que venga lo que venga, ¿verdad? De todas maneras, nosotros estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Pero una cosa muy importante que nos incita a esta lección, hermano, es a predicar el Evangelio, a predicar o llevar esas nuevas de salvación a todo aquel que no conoce de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En uno de los comentarios que tiene al final, dice, de acuerdo con la lección, explique, ¿qué es la predestinación? No, era otra pregunta, aquí está. ¿Cómo comparte el Evangelio de salvación con otros? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo compartiríamos nosotros? ¿Verdad? Le invitamos, hermanos, también a los que están en Facebook, si quieren hacer un comentario, una pregunta, son bienvenidos. Pueden aportar también y podemos aprender de ustedes, ¿verdad? Nosotros estamos aprendiendo aquí y cada día aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Si quiere compartir algo, una de las cosas también que viene aquí en el libro, que es dice, ¿cuál fue la experiencia de salvación de su vida? Es una de las preguntas. Y dice, escogidos para ser santos y sin mancha, Efesios 4:1. Si quieren compartir eso, hermanos, adelante, son bienvenidos. Comentarios, preguntas, no hay problema. Aquí si no la contestamos ahorita, tal vez más después se le puede contestar. El hermano pastor va a estar al pendiente de eso, que es el encargado. ¿Saben qué? Quiero pedirle una disculpa bien grande. Me da hasta vergüenza, me da hasta pena. El hermano pastor aquí está con nosotros.
Perdón, hermano, al principio empezamos así como muy a las carreras. Se me pasó, hermano, de percibido, discúlpenme. Y ahí está, y ahí tiene el micrófono, Diga algo, hermano, para que me crean que está aquí. Hola, hermano, Dios les bendiga. Ya casi terminamos, ¿verdad? La lección. Quiero comentar mi experiencia más que todo fue modificada hace poquito tiempo atrás. Ajá. Después de 45 o 46 años ya de haber entregado mi vida al Señor. Ajá. Siempre mantuve una pregunta, porque cuando yo llegué a la adolescencia, tenía mis 13 años, entonces a mis amigos del barrio ya no había drogas en ese grupo donde yo estaba, no había drogas, pero sí ya fumaban demasiado y ya comenzaban a embriagarse totalmente. Ya empezaban jovencitos a embriagarse. Yo ya andaba lidiando con ellos, ¿verdad? Ya iba a caer también yo. Me había mantenido. Me ofrecían la cerveza, el licor y todo, ¿va? Pero hasta ese momento había logrado, pero yo sabía que tarde o temprano iba a caer con ellos, pues, en esos vicios. Y ahí andaba yo llevándolos y acarreándolos ya cuando se embriagaban, pues, ¿verdad? Entonces, no cabe duda, yo sé que así es, ¿verdad? El Espíritu Santo, yo, reflexioné, pensé, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a ser igual que ellos? ¿O voy a ser diferente? Y el Espíritu Santo me guió, y entonces yo dije, no, yo no voy a ser igual que ellos. No, yo voy a buscar de Dios. O sea, a mí nadie me evangelizó, a mí nadie fue a hablarme, decir, mire, patojo, muchacho, como sea, hablarme de Dios, ¿no? Oh, wow. Lo único es que y Dios bendiga, yo sé que de repente va a ver ella este video, todavía está viva la hermana Nelita. Ella era mi vecina, por eso yo siempre digo y exhorto a los hermanos, ¿verdad? Aquí es un poco diferente, en América Latina también es diferente. Aquí tal vez no se puede, pero en América Latina sí se da. Que los vecinos invitan el día domingo a los niños, sus vecinos, y los llevan a la iglesia, los hermanos, las hermanas. Ajá. Y así fue. La hermana Nelita, que todavía está viva, Dios me la bendiga, todavía sigue compartiendo el evangelio. Wow. Tiene más de 80 años. Wow, qué hermoso. Ella le pidió permiso a mi papá para llevarme el día domingo a la iglesia. Entonces yo fui de niño a la iglesia. Y ahí fue donde yo ya conocí a Cristo. Yo tuve ya la conciencia y el conocimiento de la palabra de Cristo. Bueno, yo no recuerdo haber aceptado a Cristo. Eso no lo recuerdo yo. Pero entonces, cuando llego a la adolescencia, entonces, como le estaba contando, entonces yo decido, yo voy a ir a entregar mi corazón a Cristo. Y un domingo almorcé, me bañé y yo salí de mi casa. La iglesia me quedaba como a un bloque. Entonces yo iba, Dios sabe que yo iba con la intención de aceptar a Cristo. Pero yo siempre le pregunté a Dios por mucho tiempo, pero no lo hice como lo hice ahora. ¿Cómo fue que tuve esa conciencia? Uh-huh. Entonces, porque nadie me evangelizó, sino yo tomé la decisión. Yo sé que ayudado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero hace poco, tal vez como unos 2 meses, orando al Señor, que ahora hemos orado más, gracias a Dios. El Señor me dijo, mira Guillermo, el Espíritu Santo me dijo, mira Guillermo, lo que pasó fue que cuando tú fuiste a la iglesia cuando eras niño, la maestra hizo la invitación y tú dijiste que aceptabas. Oh, wow. Tiene lógica para mí. Claro. Tiene lógica para mí. Pero entonces me dijo el Señor, tú no fuiste ese día domingo, hace 46 años, tú no fuiste a aceptar, tú fuiste a reconciliar. Oh, wow. Y sí tiene lógica. Uh-huh. Bueno, ese es mi testimonio, ¿verdad? En cuanto a cómo yo llegué al Señor y cómo viene a cómo se comparte también. Sí. Porque también quería compartir. Hay muchas formas de compartir a Cristo. A veces nos encerramos en una, o no podemos hacer esta, o que el hermano hace de esta manera, yo no lo puedo hacer, entonces me encierro y me estanco y no lo hago. Hay muchas maneras para poder compartir del evangelio. Yo recuerdo una hermana. Ese es un testimonio, no lo vi, sino el hermano pastor lo testifica. Él estaba estudiando para abogado en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Y entonces le toca el caso de esta ancianita que es cristiana.
Y entonces la va a ver por el caso que está llevando, no sé si de su hijo o algo así. Entonces él todavía no es abogado, pero ya acá está para licenciarse, ¿verdad? Sí. Entonces, viene la ancianita bonita, bella, y yo me la imagino, no la conocí, pero me la imagino, y me la imagino con mi hermana Nelita. Entonces viene, y ella tenía un método. Otra cosa, era ancianita y no sabía leer. Entonces pero sí tenía buena memoria, porque hay muchos hermanos así. Sí. Tienen la palabra, la tienen aquí en la mente. Entonces ella ya sabía dónde estaban subrayados los textos evangelísticos. Entonces ella lo que hacía era, cuando llegaba la persona y le daba la oportunidad, que ella siempre le daba casi a todos, entonces le decía, mire, yo no sé leer, y no mentía, yo no sé leer. ¿Sería que usted me amable de leerme ese texto? Era su método. Entonces este abogado va y dice, y como dice él ahora, no me iba a negar yo una ancianita que me diga que le leyera un texto. Está bien, le leyó el texto. De ahí empezaba ella, pues. Ella se lo ganó para Cristo, al tal extremo que este hombre, que todavía es un gran amigo mío en Guatemala, él es el decano de la Escuela de Teología en la Universidad Mariano Gálvez ahora, en estos momentos, él es allá. Hermanos, aceptó a Cristo. Renunció a estudiar la abogacía y se fue a estudiar para pastor. Y vino a este país, estuvo en la Universidad Nazarena de Poiloma en San Diego, ahí sacó su maestría. Y de ahí se vino a la Fuller de aquí de Los Ángeles a sacar su doctorado. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Y no se quedó aquí, pudo haberse quedado, él habla muy bien el inglés, pudo haberse quedado aquí, no se quedó aquí, regresó a Guatemala y allá fue mi director cuando yo estudié el bachillerato. Pero sale por eso, me gusta, lo resalto, cómo ella compartió el mensaje. Y no solo se ganó a este varón, él ganó a muchas personas para Cristo. Wow. Pues más o menos algo parecido también, ¿verdad? De lo que acabamos de estudiar ahorita, ¿verdad? Que el Señor nos tiene predestinados. Y también igual lo mismo me pasó a mí. Me sucedieron algunas cosas que hasta ahora que vengo a los pies del Señor y empiezo a conocer de Él, me doy cuenta, digo, entonces el Señor desde entonces me estaba cuidando. Entonces, y así es el Señor, ¿verdad? Porque me pasaron algunas cosas que, bueno, es una historia muy larga. Entonces, hermanos, damos por terminada la lección número 6 con eso, ¿verdad? Amén. Escogidos para ser bendecidos. Hermano, tú ya eres escogido desde los de tiempos atrás, desde antes que nacieras, y no te has dado cuenta, ya tienes una herencia muy hermosa, hermano. Es cuestión de que tú la agarres, es cuestión de que tú la recibas, ¿sí? El Señor te está buscando. El Señor te está buscando y quiere que le abras su corazón para que lo recibas. Bueno, entonces de esa manera damos por terminada la lección número 6. Ahora vamos a empezar con la lección número 7, hermanos. Y el título de la lección número 7 dice, las verdaderas riquezas del creyente. ¿Sí? Primero eran escogidos para ser bendecidos y ahora son las riquezas, ¿verdad?, del creyente. Dice... Pasaje bíblico de estudio va a ser Efesios capítulo 1 del versículo 7 al 13. ¿Sí? Uh-huh. Y el versículo para memorizar es el Efesios 1:13, que dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Nuevamente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de la lección? Dice que el alumno conozca los beneficios que recibimos al ser parte del pueblo de Dios, por gracia divina en la persona de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está escribiendo, ¿verdad?, pues a los creyentes, ¿verdad? Dice que los que habían oído y a los que habían creído, ¿verdad?
en el evangelio de vuestra salvación. A eso les escribe. Y en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y aquí dice a los santos, y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. ¿Sí? Ahí para corroborar que le está escribiendo ya a los creyentes, a la iglesia que estaba ya en Efeso. Amén. Amén. Desde la carta del apóstol Pablo se mira, bueno, él se encuentra en la cárcel, ¿verdad? En Roma, parece ser que así dicen los datos que tenemos. Y al parecer, así como que lo siento como que está desesperado el apóstol Pablo para darles o para escribirle esto, y es como cada palabra que está diciendo aquí en los primeros versículos el apóstol Pablo, como que están llenos de ¿cómo podría decir? De palabras de mucho peso, palabras de mucho significado, de mucho poder, de mucho, vamos a decir así, de un alimento fuerte que viene siendo lo que es el evangelio, recordándole a ellos pues las promesas del Señor, ¿verdad? Que tenemos que hacer la diferencia, hermanos, y es lo que usted está resaltando ahorita. Tenemos que hacer la diferencia de que los evangelios, los cuatro evangelios, sí, ¿verdad? Ellos solo describen lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Así es. Pero ellos no hacen teología del evangelio, ¿verdad? De la salvación. Entonces, por esa razón, Dios tiene que traer a Pablo, que honestamente todos los teólogos, ¿verdad?, están de acuerdo en que Pablo es el último apóstol, ¿verdad? Sí. Es el último, es el último, y es el apóstol que sustituye a Judas, ¿verdad? Iscariote, sí. dentro de los 12, porque el número no es 13, es 12. Es 12, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien, entonces recordemos entonces que Pablo, Dios tiene que llamarlo a él, traerlo a él, no solo para ser el misionero y el misionero de los gentiles, sino que también, ¿verdad?, ser el teólogo. Pablo es el teólogo. Pablo es el que explica en qué consiste el evangelio. Así es. Por eso que las cartas de Romanos, Gálatas y Efesios son las cartas yo le llamo la teología, donde está la teología de la salvación. Está porque ¿qué es teología? Es el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ya viene Pablo y él entonces ya nos explica, ya él profundiza. Ya él nos dice que somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Y define muy bien lo que es la salvación y los beneficios de ella. Entonces, por esa razón, es lo que usted decía. Entonces ya vemos a Pablo, ya vemos la ampliación, la descripción de que es el plan de salvación. Así es. Si nos damos cuenta, o sea, cada palabra tiene peso aquí, tiene no sé, mucho conocimiento. Como dice usted, pues la teología, aquí está la crema innata de lo que es el evangelio, ¿verdad? Exactamente. Puedo mirar la pasión del apóstol Pablo aquí, ¿sí? Estando encerrado, un poco desesperado, pero también gozoso, ¿sí? Y compartiendo esto que les escribe a ellos, ¿verdad? Bueno, vamos a la introducción, hermanos. Dice: la salvación es el tema central y más importante. Alrededor de esta doctrina se desarrolla la condición de un ser humano alejado de Dios por causa de la desobediencia, lo cual trajo la muerte a todas sus dimensiones, y la bendición de un Dios amoroso y misericordioso que sale en su búsqueda para traerlo a su condición inicial y original en la que fue creado. Por esta razón, la salvación del ser humano es el tema fundamental del mensaje que proclamamos como Iglesia de Jesucristo, por lo que los creyentes debemos tener muy en claro los elementos y procesos que forman parte de la salvación que Dios ofrece a la humanidad. Ese debe ser el enfoque, hermano, el más importante en cualquier iglesia, el mensaje de salvación, que es lo que nos mandó Jesucristo a enseñar allá en Mateo 28, ¿verdad? Ir y predicar, dice.
ir y enseñar lo que han aprendido, dice. Dice, en esta sección de la carta de los Efesios que estudiaremos, Efesios 1 del 7 al 13, el apóstol Pablo mencionó algunos de los beneficios que Jesucristo otorga mediante su sacrificio. Amén. Al dar su vida en la cruz como precio por la salvación del ser humano. Hay muchos que dicen, ¿verdad?, que la salvación es gratis, y pues la verdad gratis no fue, hermano, porque Jesucristo pagó el precio por eso, ¿verdad? No fue así nomás. Ok, ya hice lo que hice, ya eres salvo. No, el Señor pagó un alto precio por la salvación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice que amó tanto Dios a su Hijo, amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él creyera, dice, tuviera vida eterna. Entonces, ¿algún comentario, hermano, que quiera hacer aquí en la introducción? ¿Está de acuerdo con el escritor? Sí, es lo que decía, ¿verdad? Lo que dice aquí este autor, la salvación es el tema central, ¿verdad? Más importante de toda la Biblia, y es cierto. Sí. Todo viene relacionado a eso. Es el plan de Dios, ¿verdad? La otra cosa es de que el hombre no busca a Dios, ¿verdad? Sí. El hombre no busca a Dios, es Dios el que está buscando. Así es. Por eso, mi amado hermano, los que ya llegamos al Señor, ¿verdad? Y a nuestros amigos también que todavía no han aceptado a Cristo, ¿verdad? Cada vez que alguien te habla, cada vez que tú escuchas un mensaje, una enseñanza, cada vez que alguien te da un tratado, cada vez que alguien te evangeliza, cada vez que alguien te dice Dios te ama, está cumpliendo lo que Dios le ha encomendado a la iglesia. Así es. ¿Verdad? De poder transmitir ese mensaje, ¿verdad? Por eso cuando en Apocalipsis Dios le dice a esta iglesia, has perdido tu primer amor, la mayoría de teólogos están de acuerdo en que lo que se había perdido era el celo, esa pasión por la evangelización. La iglesia había ya mermado, la iglesia había caído en ese aspecto, ¿verdad? Por eso Dios bendiga a todas aquellas iglesias, ¿verdad? Y cuando hablo de iglesia, todos sabemos que el templo no es la iglesia, ¿va? Sí, el templo reúne a la iglesia, y cada miembro, cada creyente es la iglesia, ¿verdad? En comunidad. Entonces Dios bendiga a todas las iglesias, ¿verdad? Y a todos aquellos hermanos, porque sí los hay dentro de las iglesias, ¿verdad? Que siempre están compartiendo el mensaje, siempre están hablándole de Cristo a las personas, aprovechan cualquier espacio, cualquier momento, cualquier oportunidad. Y quiero decirles también, hermanos, eso es agradar a Dios también. Si queremos agradarle a Dios hay que tener fe, pero también hay que compartir el mensaje de salvación, ¿verdad? Que la otra vez decía, la iglesia está para hacer dos funciones. La primera es hacia afuera, ¿verdad? No es primero ni segundo, aquí las dos son importantes. Pero, comienzo diciendo, la primera sería la edificación, ¿verdad? La iglesia se reúne para ser edificada, para ser confortada, para ser llenada, para recibir fortaleza, para salir. Así es. ¿Y salir a qué? Salir a predicar la palabra, ¿verdad? Así es. Entonces, la otra cosa también que quisiera compartir es que, lo decía hace ratos, hay muchas personas que creen que por ser buenas personas, por tener una buena moral, tener una buena ética, no hacerle daño al prójimo, ellos por esa causa van a merecer el reino de los cielos. Sí, y la verdad que no es así. No es así. Que piensan que es por eso que ningún cristiano, ninguno de nosotros como cristianos podemos ufanarnos o podemos enorgullecernos, decir, no, porque yo no fumaba, por eso es que Dios me perdonó. No, yo no adulteraba, por eso es que Dios tuvo... No, nada de eso. Es por pura gracia. Es por pura gracia. Y es el gran problema que le cuesta a la persona entender. También hay otro tipo de personas que dicen, hasta que yo deje de fumar, hasta que yo deje de adulterar, hasta que yo deje de hacer esto, entonces yo voy a buscar a Dios, entonces yo voy a ir a la iglesia. Y nunca lo van a lograr. Sí, así es. ¿Verdad? Pues entonces, ¿por qué? Porque Dios está buscando al ser humano como está. No importa su condición, así ¿verdad? Es. No importa la condición que se encuentre.
Pero si él acepta a Cristo en su corazón, ¿verdad? Por fe. Ese es el aspecto de la fe, es por fe. No es por emoción, no es por sentimiento, es por fe. Y si uno acepta a Cristo por fe, entonces comienza la regeneración. Comienza el cambio de Dios en la vida del ser humano. Como pastor, yo he presenciado personas que han llegado ebrios a la iglesia. Y yo mismo digo, aceptó, pero ese no va. ¿Qué? Si estaba ebrio. Pero no. Yo he tenido testimonios, lo he visto en carne propia. Una de las cosas que yo creo que un error que cometemos los cristianos, hermanos, es eso. Por ejemplo, no darle la oportunidad a alguien que tal vez venga ebrio. Lo condenamos en lugar de ayudarlo o de amarlo o abrazarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablaban de la restauración una vez? Sí. Muchas de las veces nosotros como creyentes que tenemos un poquito más de tiempo tal vez aquí o gente nueva que va llegando, ¿verdad? Como ya conocemos de Dios, ya nos sentimos un poquito así como que muy santos, ¿verdad? Entonces viene una persona que tal vez viene borracha o viene, ¿verdad?, a buscar del Señor. Y a veces la condenamos en lugar de ayudarlo, ¿verdad? Tal vez a la siguiente vez ya viene a lo mejor ya nada más con una cerveza y ya no viene borracho. Pero dicen, oh no, mira, trae aliento alcohólico pero pues no sabe que está en un proceso de restauración también, ¿sí? O que si miran a un hermano también que pues tiene el vicio del cigarro arraigado, y esos son cosas que no se dejan de la noche a la mañana. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Con voluntad y pidiéndole al Señor, así como yo lo dejé. Así es como yo dejé mi cigarro. Yo le pedí al Señor, Señor, ya no quiero más esto, ayúdame porque yo no puedo. Y en ese momento tiré los cigarros, tiré el encendedor y jamás he vuelto a fumar otro cigarro. Pero bueno, a lo que voy es eso, hermano, que muchas veces lastimamos nosotros a las personas en lugar de ayudarlos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo? Podemos, yo creo, preguntándonos en ese momento cuando miramos cosas como esas, ¿qué Dios o qué Jesucristo haría con esa persona? ¿Verdad? ¿La excluiría o la incluiría? Esa pregunta, hermano, es muy sabia. Yo creo que la pregunta, bueno, yo ya tengo años de hacerla, ¿verdad? Sí. Pero hubo un tiempo que no la hacía, ¿verdad? Ajá. Y cuando ya la entendí, la hago ahora, ¿verdad? Ajá. Porque a veces uno se encuentra entre la espada y la pared, uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Sí. Es como ahorita, seguimos abriendo el templo, no seguimos abriendo, es un tema bastante delicado, Sí. ¿verdad? Tampoco queremos ser imprudentes tampoco, pero bueno, también la palabra nos desafía también. Entonces, esa gran pregunta, ¿qué haría el Señor? Así es. Yo creo que siempre, bueno, en mi caso, creo que el suyo también, y todos aquellos que siempre preguntamos, ¿qué haría el Señor en este caso? El Espíritu Santo siempre va a responder. Siempre va a dar una respuesta. Una de las cosas que me ayudó mucho cuando yo comencé a pastorear, mi último pastor, que tuve bastante tiempo con él y que, bueno, Dios lo usó mucho también, fue un referente para mí. Ya no lo es ahora, ¿verdad? Y tengo que decirlo honestamente, pero fue un referente para mí también. Cuando yo me encontraba, comencé mis primeros años de ministerio, yo me encontraba en una situación, ¿qué hubiera hecho él? Entonces, yo tenía la respuesta, esto. Y entonces actuaba, ¿verdad? Entonces, pero es mejor con Cristo, ¿qué hubiera hecho el Señor? Que claro. Él no falla, Él tiene toda la sabiduría para poder hacerlo. En cuanto a eso, ¿verdad? Sí, hermano, sí, definitivamente yo me he puesto en la situación esa de que digo, ok, yo en un tiempo estuve de esta manera y Jesucristo no me dijo, no, tú no, porque tú haces esto, tú tienes este vicio o estás mal o qué sé yo, ¿verdad? El Señor no me dijo así, el Señor me tomó tal y como yo estaba, tal y como yo era y me perdonó, ¿verdad? Entonces, a veces cuando caemos en situaciones como estas, digo yo, ¿verdad? El Señor que haga la obra en él, ¿verdad? Pero nuestro compromiso es de presentarle a Jesucristo, ¿verdad? Como su Señor y su Salvador. Bueno, el comentarista aquí en la introducción estaba hablando de que dice, la Biblia es el tema central más importante de toda la salvación. Es el tema central más importante de toda la Biblia.
Muchas de las veces nosotros pensamos que los evangelios nada más hablan de la salvación, pero no. No, en el Viejo Testamento también está lleno de textos que hablan acerca de la salvación, y quise traer unos cuantos nomás. Por ejemplo, en Génesis 49:18 dice: tu salvación esperaré, oh Jehová, dice. Y luego en Éxodos 14, 13, primera Samuel 11:13 dice: hoy Jehová ha dado la salvación. Y así muchos textos bíblicos podemos encontrar donde Dios ya daba la salvación desde antes de que Cristo viniera. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha estado tratando de restaurar siempre lo que se había caído, ¿verdad? Al hombre. Entonces vamos a entrar en el primer punto, hermanos. Dice: tenemos redención. Efesios 1:7-8. Leemos 1:7-8, hermano. Efesios 1:7-8. Dice así la palabra del Señor. El 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Amén. El perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 7 y 8. A ver, yo me perdí, hermano. 7 y 8. 7 y 8. Aquí tenemos redención por su sangre. Bueno, vamos a leer entonces. Dice: el término redención hace énfasis en el resultado de la acción de la liberación que realizó nuestro Señor Jesucristo. Por ello, nuestra redención es una experiencia real, procurada para nosotros. Procurada para nosotros y experimentada por nosotros mediante su santa sangre. También la palabra redención, como adopción, es un término legal y se refiere a un aspecto externo de nuestra salvación. Jesús cumplió todos los requisitos necesarios para nuestro rescate. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que esta palabra significa el precio que pagó Jesús y lo que compró con ello. Esto es nuestro rescate. Este concepto se encuentra en Levíticos 25, 47, 52 y se refiere a lo que debía ser pagado por un pariente de un hombre que había vendido a la esclavitud por causa de alguna deuda que no pudo pagar. En un sentido más amplio, se refiere a la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. El hombre es redimido y libertado de una situación de la cual era incapaz de liberarse por sí mismo, o de una deuda que jamás hubiera podido pagar por sus propios medios. Así es, hermanos. Definitivamente nosotros tenemos redención por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo podríamos explicar esto, hermano? ¿Cómo podríamos hacer tal vez un ejemplificar lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el capítulo 7, ¿verdad? Dice que tenemos redención por su sangre. Recordemos, este es el punto central por la cual somos salvos. Amén. Por la cual somos salvos. Amén, gloria a Dios. Sin eso no fuéramos salvos, ¿verdad? De aquí se desprende la otra palabra que no lo dice aquí el texto, pero es también tiene relación, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la palabra expiación, ¿verdad? Oh, ok. De la palabra expiación. Entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que cuando decimos, la Biblia habla de que Él ha sido nuestra expiación. ¿Y qué está diciendo Dios a través de ello, verdad? Está diciendo Dios que Él, o sea, si vamos al Antiguo Testamento, cuando los judíos se acercaban a Dios para pedir perdón a Dios, entonces traían una ofrenda, un animal, sí, ¿verdad? Entonces lo ofrecían a Dios. Y el sacerdote lo mataba, lo degollaba, pues, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué significaba eso? O sea, esa tiene una relación tremenda con el sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque entonces lo que significaba en aquel entonces era que el animal, o sea, esa persona tenía que muere, o sea, está condenada. Por eso Pablo es claro cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esa persona que había pecado, pues la condena es la muerte. Ajá, sí. Entonces, para que la persona no muriera, entonces Dios tenía que perdonarle primero. Pero Dios no le perdonaba solo con decir, te perdono. ¿Ya? Sí. No. Entonces venía y ofrecía un animal. Entonces, el animal moría en lugar del hombre. Era su expiación. Eso era la expiación. La sangre que era derramada. Sangre por sangre. Solo que el animal, entonces, el animal moría por esa persona. Tomaba el lugar de la persona pecadora. Sí. Y a través de esa sangre derramada del animal, Dios perdonaba al ofensor y quedaba entonces perdonado. Porque la paga era la muerte. La muerte. Entonces ahora viene Cristo. Por eso es de que nosotros ahora se terminó todo eso. Aún los judíos ya no lo hacen ahora. A partir del año 70, después de Cristo. Se terminó todo ese sacrificio hasta el día de hoy. ¿Ya? Y qué bueno, porque ya no se necesita un sacrificio de esa manera, porque Cristo ya hizo el sacrificio, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí entra la palabra, nos redimió, ¿verdad? Nos volvió a comprar porque nos había perdido. Pues cuando Adán pecó, esa es la otra cosa, cuando Adán pecó, ¿verdad? Entonces murió la relación que había entre Dios y Adán, ¿verdad? Se cortó. Entonces hubo la necesidad entonces ya de los sacrificios, pero también cada sacrificio está apuntando hacia el sacrificio máximo que ya estaba profetizado, que ya estaba planificado, que tenía que venir en el plan de salvación de Dios. Por eso que cuando dice que la salvación es el tema central de la palabra, porque todo el plan de salvación comienza desde Génesis. Sí. Y termina en Apocalipsis. ¿Ya? Así es. Entonces, cuán importante, ¿verdad? Es ese término redención, ¿verdad? Nos volvió a comprar nuevamente. Y cuando nos compra, nos adopta. Amén, gloria a Dios. Por eso es que somos hijos. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que muchos no comprenden, pues. Y es una cuestión de entenderlo y creerlo en nuestro corazón, bueno, que es la mente, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso dice acá, Jesús cumplió todos los requisitos necesarios para nuestro rescate. Hay una historia, ¿hay tiempo todavía? Sí, yo creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Sí, entonces... Sí, hay una historia muy linda que siempre me ha impactado a mí, ¿verdad? Para entender la redención, ¿verdad? Hay un niño que construye su barquito de madera, lo hace y lo empieza a jugar. De repente lo saca a jugar en una correntada de agua, está viendo mucho, y el barquito se va, ya no lo alcanza y se perdió. Por ahí alguien lo encontró y lo va a vender a una tienda, la tienda lo compra, ¿verdad? Y lo está exhibiendo ahí. Cuando el niño llega, ese es mi barquito. Y sí era ese el barquito. Entonces va con la señora y le dice, oye, fíjese que ese es mi barco, yo lo perdí. Y no, dice, a mí me lo iban a vender y es mío ahora. Y si quieres tenerlo nuevamente, cómpralo. Uh-huh. Entonces el niño preguntó, ¿cuánto, verdad? Entonces él tuvo que ahorró, ¿verdad? No, era de él, pero lo había perdido. Entonces ahorró y cuando ya tuvo el dinero fue y lo compró. Esa es la redención, lo volvió a comprar. Era de él, pero lo había perdido. Entonces pagó un precio para poder comprar. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿verdad? Nos ha redimido, nos ha comprado, ¿verdad? Y nos ha adoptado. Y ahora somos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Por ese sacrificio que Cristo es. Sin ese sacrificio no hay perdón de pecados. Amén, amén. Y dijo el niño, ahora eres doblemente mío. Exacto, ¿no? Y así es. Porque yo te hice y te compré. Ahí está. Decían, por ahí. Correcto. Lo acabamos de escuchar, creo, esa reflexión muy bonita. Sí. Sí, muy bonita. Entonces, hermanos, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Este tema está muy hermoso, tiene mucha riqueza, mucha edificación. Vamos a tratar de explicarlo de una manera más amplia la semana que entra. Hermano, me encantaría que nos acompañara la semana que entra. Primeramente Dios. Es de gran apoyo para nosotros. Que es la base de la salvación. Amén, amén. Aquí está todo.
Entonces, lo invitamos a que nos acompañe la semana que entra, primeramente Dios, el sábado a la misma hora, si no hay cambios. Queremos desearle que tengan una feliz semana. Entonces esperamos el día de mañana de que se conecten otra vez para estar en vivo en lo que es el servicio. Si nomás, hermanos, nos pedimos con una oración y que Dios los bendiga, hermano. Amén. Nos despide, por favor. Mi buen Dios, gracias, Padre, por ese conocimiento que nos has dado, Dios de la gloria, a través de tu palabra, Dios. Y a través de lo que el apóstol Pablo escribió y que tú le permitiste, Dios de la gloria, para que nosotros entendiéramos, Padre, acerca, Dios, de esa teología de la salvación, Padre, de ese plan redentor, Dios de la gloria, que nació en tu corazón lleno de amor, Padre, para el que se había perdido, Señor. Todos nacemos perdidos. Todos nacemos, Señor amado, separados del amor de Dios, condenados a muerte. Todo aquel que todavía no ha aceptado a Cristo camina rumbo a la muerte segunda, a la muerte espiritual, a la separación total de Dios por toda la eternidad. Pero usted no quiere eso, Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te alabo, Padre, por cada creyente, Señor amado, que ha entregado su corazón a ti y que mantiene su fe, Señor, en esas promesas, amén, en esas riquezas espirituales, celestiales, Padre, que tenemos para nosotros, Dios. Por eso, como decía mi hermano, citando al apóstol Pablo, que nos dice, no mirando a las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, y poniendo la mirada en usted, Señor Jesucristo, que es el autor, dice Hebreos, y consumador de la fe, de la salvación, de la fe. Gracias, Dios. Me apasiona este tema, Dios. Gracias por lo que permitiste que escribiera el apóstol Pablo, Dios. Gracias por todos los que nos sintonizaron, los que nos vieron, los que nos escucharon, Señor. Esperamos que sea de mucha bendición, Señor, para los que ya creímos, reafirmar nuestra fe, consagrar nuestra vida, Padre, y esperar en esas promesas. Y los que todavía no, Padre, que puedan, Dios, que puedan entregar su vida, Señor, y gozar de estas promesas, Señor, eternas. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Amén, bendiciones.